interior de un recinto, digamos, educacional. Así que en un colegio en Pudahuel, esto es noticia, incautaron armas también la policía en esta casa y droga en su hogar. Eso es lo que está sucediendo. Bueno, queríamos comentarlo. Ahora sí, ahí aparece, así que te saludo. ¿Cómo estás, Sebastián? Bienvenido, hola. Hola Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, oye, un gusto. Oye, de vez en cuando nos vamos topando, a veces es toda la semana, a veces nos saltamos, pero alternadamente, de todas maneras, el contacto vale, porque hay mucha gente interesada en estos temas, no solamente de construcción, sino también de transporte, básicamente, que es lo que abordamos desde la PUCB con los profesionales, con los docentes, como es tu caso. Así que bienvenido y muchas gracias por estos instantes, estimado. Muchas gracias a ti, Jorge. Yo encantado de participar en estas conversaciones que tenemos sobre temas tan interesantes como lo que pasa hoy día, ¿cierto? Con las licencias de conducir, el tema de la seguridad vial, bueno, y otros que están más o menos relacionados con estos temas que abren el espacio, no solamente de mirar la ingeniería de transporte como un análisis de los flujos, ¿cierto? Como mirar esto un poquito más integral, y un poco lo que estamos impulsando con las nuevas carreras de ingeniería civil, transporte, y bueno, y el magíster en ingeniería de transporte, que tiene un enfoque en la sustentabilidad. Entonces también ahí estamos de a poco avanzando y moviendo esa barrera, ¿cierto? Que de repente corremos un poquito para ver si podemos abrirnos un poquito a otras disciplinas, a otras miradas también. Oye, Seba, partamos con esto. A ver, la Cámara de Diputados hizo el trámite, aprobó en general, en particular, el proyecto de ley, ¿no es cierto?, que tiende a prorrogar las licencias vencidas un año más, digamos, para darle posibilidad a ponerse al día. Son más de 800.000 personas que están en este trance. Ahora tiene que ir al Senado. Oye, está complicado el tema porque tú buscáis en la municipalidad y de repente te encontráis en julio, agosto, septiembre. Es como un especialista médico, así están las cosas. Bueno, y ahí es súper interesante lo que tú dices, porque yo creo que esto es como la punta del iceberg de un gran tema, que son las licencias de conducir. El Ministerio de Transporte le ha puesto harto énfasis a la seguridad vial desde la mirada del vehículo, por decirlo así, que tiene que tener cada vez más condiciones de seguridad. Sin embargo, hoy día los conductores, ¿cierto? ¿Cómo nos estamos preparando si tomamos el volante, ¿cierto? Si manejamos un vehículo, ¿cómo nos estamos preparando? Y yo creo que aquí no basta solamente con un curso, con una licencia que se saca y con eso se queda ahí. Creo que la forma también de renovar las licencias es un temazo eso. Y como tú dices, hay muchas licencias que han quedado atrasadas por, bueno, la pandemia y otros motivos, pero yo creo que hay que revisar también cómo se está renovando esa licencia. Sí. De alguna manera ha aparecido también dentro de estos proyectos de ley la idea también de ponerle el foco a personas mayores. Se sabe por estudios que a partir de los 65 años tú vas perdiendo ciertas condiciones de capacidad de reacción, por ejemplo, en la conducción, claro. Y de otras cosas, bueno, el cuerpo va desgastándose, ¿cierto? O sea, y de alguna manera ya no estoy tal vez tan atento como estaba antes. Ojo, Seba, también de tomar decisiones, en un momento rápido, en un momento crucial, ¿no es cierto? Se te tira un auto, le doy espacio, le corto el camino, o sea, esas decisiones son en fracciones de segundo y uno tiene que estar muy prístino, digamos, para responder, digamos, básicamente. Mira, ese es un buen punto, porque ahí lo que tú dices es un poco lo que le hemos transmitido también a estudiantes de nuestra escuela, que hay un tiempo de reacción, ¿cierto? Entonces tú tienes un tiempo de reacción y también tienes un tiempo de frenado. Sí. Y el tiempo de reacción es cuando tú ves algo que está pasando en el entorno y tú reaccionas, ¿cierto? Ese tiempo de reacción puede durar un segundo y medio. Sin embargo, cuando tú tienes alguna situación de distracción mayor, ya sea porque estás mirando el celular o porque, por ejemplo, no sé, ya tienes una edad y tal vez pierdes capacidad de reacción, claro, esos tiempos van aumentando. Entonces, mientras tú pasas de ese tiempo, claro, vas avanzando en el vehículo naturalmente y eso genera un potencial accidente. Y después viene el tiempo de detención, o sea, cuando ya tú frenas, tienes una detención final
Y ahí me conecto con un tema súper relevante que lo hemos conversado en otros momentos, ¿cierto? Pero tiene que ver con la velocidad. Cuando yo aumento la velocidad, mi campo de visión se viene reduciendo. ¿Qué quiere decir el campo de visión? O sea, si yo voy a, por ejemplo, 30 kilómetros por hora, 40 kilómetros por hora, yo puedo ver, si miro para adelante en mi vehículo, puedo mirar también a los lados. Tengo mejor campo de visión. Puedo mirar si algún peatón se te va cerrando. Claro. Se va cerrando. Entonces, yo puedo mirar a 30, 40 kilómetros por hora, yo puedo mirar quién está cruzando la calle, puedo mirar un poquito hacia las veredas, tengo mejor campo de visión, además puedo reaccionar más rápido y tengo más control del vehículo. Si yo aumento la velocidad, ese campo de visión se va angostando. Yo solamente miro pocas cosas, como tal vez el vehículo que está adelante o algún obstáculo más frontal, pero ya visión lateral tengo poco, y tengo poco margen de reacción porque las cosas pasan muy rápido, ¿cierto? Y no alcanzo a reaccionar. Entonces, si a eso le agregamos personas mayores que además tienen, claro, una dificultad tal vez de controlar ciertas cosas, como los tiempos de reacción o maniobras rápidas, efectivamente se producen accidentes con alta gravedad. No, es que a propósito de lo que tú me estás señalando, ¿no es cierto?, la iniciativa, esto de los adultos mayores, ¿no es cierto?, para aumentar las exigencias en la licencia de conducir, lleva el nombre de una pequeña que murió en agosto del 2022, ¿no es cierto?, después de ser atropellada en un accidente causado por el conductor de 80 años. Así que eso básicamente, de ahí sale, digamos, esta iniciativa que representa una realidad que hay que conversarla, que hay que someterla a estudio, análisis también por médicos, por psicólogos, qué sé yo, especialistas que intervengan en esto y que aclaren, digamos, cuál es la situación. Pero tú crees que desde el punto de vista técnico, ¿no es cierto?, que a ti te atañe en transporte, ¿está bien pensado que tenga un límite de edad, digamos, para... y no sé si después aplazarla con más tiempo, ¿no?, o simplemente cortar la posibilidad de tener licencia después de cierta edad? Es que yo creo que ahí, Jorge, tú mencionas un punto muy interesante. Yo lo trabajaría de dos maneras. Una es que cuando tú vas a sacar la licencia, hoy día el gran tema es que cuando tú tienes una preexistencia de alguna condición, una enfermedad avanzada tal vez, o algo que pueda condicionar una falta de reacción, ¿cierto?, o una dificultad al conducir, tú como persona que va a ir a renovar la licencia o a sacar la licencia, tú tienes que declararlo. Entonces ahí depende del conductor, la conductora, que tenga la voluntad de declarar efectivamente lo que tiene. Entonces pasa muchas veces que si no lo declara, no pasa nada, no se sabe. Y si no se sabe, no queda registro y no se pueden tomar las medidas de resguardo. O sea, yo creo que ahí hay un tema de, por eso digo, como cómo se obtiene la licencia en sí misma, qué test se están haciendo, si esos test son los adecuados para la realidad local hoy día. Es un gran tema, sobre todo de salud, ¿no es cierto?, por el hecho de los años. A ver, está asociado necesariamente la edad a temas de diabetes, ¿no es cierto?, coma diabético que te puede venir en algún momento, hipertensión, oye, entonces, pero si estás sujeto a un examen de este tipo, a que tú manifiestes voluntariamente, digamos, tus condiciones, primero, seamos honestos, ¿quién sabe 100% de manera fehaciente, ¿no es cierto?, cómo está físicamente o médicamente? Si no vamos al médico solamente cuando estamos enfermos. Entonces, pedirle eso también a alguien de la tercera edad, no sé, un poco claro, poco practicable, digamos, ¿eh? Exacto, y pasa muchas veces que, claro, desconocemos lo que nos está pasando desde esa mirada, pero también me conecto con un segundo punto, Jorge, que me gustaría compartir, que es... ¿Sí? ¿Cómo nos estamos haciendo cargo también de cosas tan importantes como si yo tengo algún comportamiento, llamémosle indebido, he cometido hartas faltas de tránsito, no sé, he participado en algún accidente previo? O sea, ¿cómo esto se toma también como antecedente para una renovación? O sea, yo creo que aquí hay harta literatura que habla puntualmente de que yo puedo tomar algún criterio tal vez de puntuación. En algunos países, por ejemplo, se utiliza eso de la puntuación, donde exacto, sí, si tú cometes alguna falta, vas sumando puntos, y ya cuando llega a un cierto nivel, tú ya no puedes sacar la licencia, porque definitivamente no tienes las competencias, ni tampoco los criterios tal vez, o la cultura de tener una buena convivencia vial. Entonces, el Estado ahí no se puede hacer responsable
o corresponsable de validar una licencia a alguien que efectivamente ha cometido muchos accidentes, por ejemplo, o ha participado en ello. Entonces yo creo que ahí hay un tema no menor, o sea, si, y lo vemos constantemente, lo hemos dicho varias veces también acá, la velocidad de los vehículos en avenidas grandes alcanzan de sobremanera lo que se permite en la normativa. Es cosa de subirse a una micro o transitar en Avenida España, por ejemplo, acá en Valparaíso, y se va a ver un poco las velocidades, y pareciera ser que no nos importa eso. Y eso es lo grave de todo esto. O sea, como esto pasa todos los días. Se naturalizó, y se no normalizó, ¿no es cierto? Ya subimos una micro y sabemos que la micro ahí soplaba la Avenida España, y bueno, ya, digamos. Sí. Y bueno, ya, y ojo, y ahí me conecto con un punto. Se supone que y ahí esto es un paréntesis tal vez, pero se supone que el principio de por qué las micros no utilizan cinturón de seguridad no se le exige, ¿cierto? Como normativa del Ministerio de Transporte no se le exige cinturón de seguridad, porque se supone que las micros van a velocidades bajas. En la ciudad siempre van a velocidades razonables, 30 kilómetros por hora, 40, porque es la velocidad comercial, que incluye las detenciones, las demoras por tráfico, es de velocidad comercial, no de recorrido comercial. Entonces se supone que no debieran por ese principio. Pero ¿cómo pasa eso si es que de alguna manera estoy andando a 100 kilómetros por hora en una avenida? Entonces ahí hay una cuestión que no está calzando con la realidad práctica. O sea, estamos haciendo normativas que están desfasadas con lo que está pasando en la realidad. Entonces, claro, estos temas de conducción, de licencias de conducir, yo creo que es súper interesante porque por un lado aparece el tema normativo y por otro lado, cómo esa normativa puede generar, entre comillas, buenas conductas. Sí. Entonces ahí hay un tema de cómo generamos una buena conducta, pero aplicándola con criterios de realidad local. Absolutamente de acuerdo en todo lo que señala Sebastián, pero fíjate que hay algo más de práctico, digamos, en esto que estábamos conversando de la gente que está atrasada desde el año 2019, ¿no es cierto? Porque son entre 12.500 y 12.500 y 15.000 las licencias que se dan por año. Entonces, ha habido obviamente una acumulación de estas licencias atrasadas y esto ha generado que las municipalidades no den abasto. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con los seguros? Porque no te van a responder en la medida que no tengáis vigente, digamos, la licencia de conducir, los seguros se la dan la mano. Entonces, que andan buscando, digamos, hurgando, digamos, cuál es el tema, digamos, para dejarte sin cubrirte, ¿no es cierto?, sin cobertura. Ese es un punto. Después, bueno, obviamente si tenéis que trabajar, tenéis que desplazarte, salir a la calle y te fiscaliza Carabinero, las pocas fiscalizaciones que hace Carabinero, digámoslo claramente también. Te toca la mala suerte, ya te cruzaste, ¿no es cierto?, te están fiscalizando. ¿Qué hay a decir? Tú podías argumentar, ¿no es cierto?, podías decir, mire, todas las veces que he intentado, métase por favor en la página de la municipalidad tanto, es imposible ingresar. Pero ante eso, simplemente te tienen que infraccionar. Entonces, estamos cojeando aquí en una solución rápida y práctica. Absolutamente, y yo creo que ahí tiene que ver como la forma y la capacidad instalada que hay en los municipios, en el sentido de que hoy día los municipios están sobrecargados de trabajo. En especial, por ejemplo, me conecto con la Dirección de Tránsito y Transporte Público de muchos municipios, donde en muchos municipios incluso no hay una persona de ingeniería de transporte o ingeniero civil en transporte en esas direcciones, para partir. Y muchas veces necesitan del apoyo de la Seremía de Transporte, ¿cierto? De ese apoyo más regional. Pero también me conecto con un punto: los municipios en la Dirección de Tránsito han estado muy enfocados por mucho tiempo y esas son las competencias que le han pedido con, por un lado, las licencias de conducir, que es lo principal que ellos están haciendo siempre, y por otro lado, con los permisos de circulación. Además de los requerimientos locales y de la comunidad que van desde mover un lomo de toro hasta pedir un proyecto de mitigación al impacto de la movilidad. O sea, hay una exigencia tan grande en los municipios, con tanto requerimiento, que esto de las licencias naturalmente se sobrepasa. Entonces, yo creo que aquí hay que buscar la forma de innovar desde el punto de vista social, mejorando los mecanismos de obtención de las licencias, buscando la forma de que en ese mecanismo no se pierda el control y esa búsqueda de las exigencias que se pidan, naturalmente se mejoren los controles, se mejoren las pruebas de test,
O sea, no puede ser que sigamos con los mismos test de hace 15, 20 años. Un estándar que ya algo está pasando. absolutamente desfasado. Oye, Seba, y ahora, ¿compartes tú, digamos, todas las exigencias que están haciendo en el plano de los exámenes prácticos? ¿Ah? Esa tijerita, ¿no es cierto? ¿Está bien el examen médico ocular, digamos? Es más que básico, digamos. O ustedes sugerirían incluir, aparte del tema de la salud, ¿no es cierto?, que es lo que estábamos conversando. ¿Está bien lo que se está tomando, digamos, lo que se está exigiendo? Yo creo que es como, yo pensaría que eso es como el mínimo. El punto es que muchas veces tomamos el mínimo como el estándar. Y ahí, por ejemplo, yo me conecto con esto que hablaba antes de, se necesita renovar la licencia y aplicar también algún curso de conducción. Porque naturalmente la normativa va cambiando. O sea, por ejemplo, para dar una idea, hace poquito, por ejemplo, hace un par de años, apareció todo lo que era la normativa de diseño ciclo inclusivo, que habla de las ciclovías, por ejemplo, de señalización, de nuevos proyectos de ciclovías, por ejemplo, y cuáles son sus características y su efecto de alguna manera en la vialidad, porque va a aparecer nueva señalización, demarcaciones, etcétera. Entonces, si yo estoy renovando la licencia, tengo que actualizarme. O sea, yo ahí tengo que volver a tomar un curso, volver a estudiar un poquito qué es lo que se está haciendo, cuáles son las actualizaciones que hay, y de alguna manera entender un poquito qué es lo que pasa hoy día en la vialidad, porque si no voy a quedar desacoplado, no voy a entender esas cosas y por tanto voy a tener una conducta entre comillas indebida en mi conducción. Entonces yo acompañaría a estos test que naturalmente son más bien de capacidad de reacción, capacidad de frenado, que son naturales, son los mínimos, te revisan la visión, ¿cierto? Te revisan cosas importantes, pero yo también trataría de buscar la manera de complementarlo con cursos prácticos que complementen eso con una visión de una actualización de la normativa vigente, de ponerlo en caso, en situaciones puntuales. ¿Qué haría usted si se cruza un niño, claro, no sé, en la vialidad? ¿Qué haría en esa? O sea, ponerlo en situaciones, recorrer de nuevo, hacer test de nuevo, test rápido, así como hoy día tenemos la realidad virtual, por ejemplo. O sea, ¿por qué no hacerle algún test? Claro. Ahora podemos... Un test de realidad virtual y ponerlo... Claro. Digamos, simular, hay simuladores de vuelo, ¿no es cierto? Y tú estás ahí en un avión y vas manejando, vas guiando. Bueno, eso mismo se puede hacer y se puede hacer, pero terriblemente verídico, cosa que sea certero, digamos, el procedimiento. Oye, o sea, te doy un ejemplo solo para precisar eso. O sea, como digo, hace un par de años salió el tema de que la ciclovía, cuando los ciclistas no tienen ciclovías, tienen que andar por la calle. Y se puso como normativa que el adelantamiento de un auto a un ciclista tiene que ser a 1,5 metros. ¿Tú cómo dimensionas eso en la práctica? ¿Cómo sabes que es 1,5? O sea, tú cuando estás manejando, tú no dimensionas el 1,5. Pero sí podrías entender, por ejemplo, que yo al adelantar a un ciclista, el 1,5 es más o menos ocupar la mitad de la otra pista. ¿Se entiende? Porque las pistas son más o menos de 3 metros. Entonces, esos ejercicios prácticos ayudan a la comprensión, por ejemplo, de adelantar a un ciclista. Entonces, a eso me refiero con cosas prácticas, que ayuden efectivamente. No fiscalizar para pillar al conductor y ver en qué está fallando, sino que ayudarle a una mejor conducta. Pero aquí estamos acostumbrados en Chile, digamos, y en nuestra idiosincrasia, que en la medida que no hay penas pecuniarias o de infracción o penas de cárcel, poco menos, ¿no es cierto?, nos hacemos los desentendidos. Oye, te quiero preguntar, así como... estábamos mirando, chequeando qué es lo que pasaba con las licencias para la tercera edad. ¿Qué pasa con los jóvenes, digamos, para la nueva generación, los que comienzan? Porque también son inexpertos, también tienen otro tipo de reacciones. Yo no sé si médicamente tendrá también algún asidero, digamos, para cuestionar que a temprana edad se dé una licencia, digamos, para conducir. ¿Qué opináis? Bueno, los datos de accidentes de tránsito muestran que los conductores jóvenes participan más en accidentes de tránsito que, por decirlo así, los conductores más experimentados o con más experiencia en términos de años manejando. Y de alguna manera se da principalmente porque andan a velocidades mayores. Entonces yo creo que también ahí hay un tema de cómo generar esa conciencia vial. Yo creo que ahí hay un tema de... puntualmente pensando en los jóvenes, del trabajo, por ejemplo, en la escuela, en los colegios, en las universidades, donde se toquen estos temas.
pareciera ser que es muy simple, y es un poco lo que tratamos de transmitir aquí en la universidad. Pareciera ser muy simple que solamente para sacar la licencia tengo que saber un poquito el manual, tengo que saber un poquito, un par de cosas de señales de tránsito, tengo que saber reaccionar, apretar el freno cuando corresponda nomás, me aparece una lucecita y listo, pero no tengo esa experiencia práctica de haber utilizado el vehículo por un buen tiempo. No tengo la experiencia práctica de que un ciclista lo tengo que adelantar, o que un peatón se cruza, o que una micro de alguna manera me adelanta, por ejemplo. Entonces, yo creo que hay varias cosas que van pasando, y ahí yo me conecto con que... Oye, los simuladores son muy bien recibidos, digamos, por la nueva generación, entonces a lo mejor podrían incorporarse masivamente, previo, digamos, como práctica previa, digamos, a una licencia. Pero ahí me conecto con una cosa, Jorge. Yo creo que ahí tenemos que cambiar la forma también de hacer esos ejercicios prácticos. El conductor no solamente tiene que ponerse en el rol del conductor, sino que también tiene que ponerse en el rol del ciclista. Y lo mismo en el caso del peatón. O sea, por ejemplo, ¿cómo como peatón tú te ves enfrentado a un vehículo? Y naturalmente, poniéndote en ese caso como peatón, simulando esa condición incluso, tú después como conductor vas a estar más atento. Porque hay de repente, por ejemplo, para darte un caso, tú tienes de repente puntos ciegos. Entonces, un auto que va manejando, ¿cierto? De repente tiene un punto ciego y no ve a un ciclista. Ese es un tema que lo podríamos abordar en una próxima, los puntos ciegos, imagínate los camiones. Entonces, o sea, sí, claro, los buses, por ejemplo, las micro muchas veces creemos que se portan indebidamente por querer moverse muy rápido, qué sé yo, pero es porque muchas veces no tienen ese punto de visión por un tema de los diseños de los vehículos. Entonces, el ciclista desconoce ese punto ciego y de repente se puede arriesgar a un accidente. Entonces, lo mismo digo desde el punto de vista de los conductores nuevos que vengan. Tenemos que enseñarles también a cómo pueden ellos ser peatones, cómo pueden ser de alguna manera ciclistas, y también, por cierto, conductores de vehículos. Entonces, de esa forma, trabajando esto en colegio, en escuela, en la misma universidad, enseñando cómo poder hacer mejores diseños, incluso desde nuestra carrera, ¿cierto? Podemos mejorar de alguna manera estas conductas. Si no, va a quedar solamente aislado, ¿cierto? Va a quedar nos tenemos que ir. Una mirada así, ¿no? Oye, siempre nos pilla la hora y conversamos. Podríamos seguir, ¿eh? Dejémoslo en pausa. Oye, los puntos ciegos me gustó mucho porque estaba conversando con gente que está relacionada con camiones, digamos, que ahora llegaron, no ahora, hace bastante rato, digamos, llegaron generaciones de camiones que son computadores a bordo, digamos, en su mayoría, y vienen con sensores que te habilitan cámaras, ¿no es cierto?, para evitar los puntos negros, pero... los puntos negros se dice, ¿no? ¿Punto negro? Puntos ciegos. Ya, es mucho más estético el punto ciego. Ya, está bien. Eso lo podemos conversar la próxima oportunidad. Lo podemos conversar la próxima semana, de todas maneras, y tiene que ver con eso. O sea, tenemos que de alguna manera incorporar la tecnología en los nuevos vehículos que vengan, pero también nosotros ser conscientes de la conducta. O sea, no porque exista el sensor, yo me voy a relajar y voy a transitar así comúnmente. Entonces, de alguna manera tengo que ir buscando esa forma de conexión para estar en una buena convivencia vial, naturalmente. Sí. Ya, Sebastián, un gusto. Está buena la que me gusta también, Jorge. Sí, tranquilo, no te preocupes. No hay problema. Un abrazo, saludos a todos ahí. Un tema muy sensible, así que ahí lo vamos conversando para la próxima. Muy interesante. Muchas gracias. Que estés muy bien, cuídate. Chao, chao.